Yo soy venezolano, tengo 48 años y llegué a la Argentina en el año 2018, luego de la crisis intensa que ya ustedes han oído relatar de otros compañeros, incluso acá en este programa, sobre todo en el 2017, una crisis social y económica muy fuerte que pegó en nuestro país y que nos hizo migrar forzosamente a cientos de miles, incluso millones de venezolanos. Yo particularmente me vine con mi esposa y con mi hija, y allá en Venezuela quedó parte de mi familia también. Tuvimos un trayecto de 8 días para llegar acá a Argentina, unos 3 días aproximadamente para salir de Venezuela. Nosotros vivimos allá en Venezuela, nuestra casa es en Maracay, a 1 hora de la capital, en Caracas, es decir, en pleno centro del país. Y bueno, tuvimos que recorrer hacia el extremo sur de nuestro país para salir por la frontera de Brasil. Como experiencia migratoria, una de las cosas que creo que más me marcó fue el cruce de la frontera con Brasil. Estuvimos el día que llegamos desde las 6:30 de la mañana haciendo fila para que se nos hiciera, como en cualquier lugar de migraciones en el mundo, el sello de nuestro pasaporte. Imaginen ustedes la cantidad de personas que habíamos haciendo fila, que estuvimos 8 horas esperando para que se sellara nuestro pasaporte. Ahí pasamos un poco de sol, un poco o bastante sol, y lluvia también. Y sobre todo lo que más me sorprendió de ese pasar de Venezuela hacia Brasil eran las historias de las personas que conocíamos ahí en la fila. Muchas de ellas que no sabían ni siquiera dónde iban a dormir esa noche, que emprendían una aventura, pero realmente la migración forzada que hacemos, que hemos hecho la gran mayoría de nosotros los venezolanos, ciertamente es una aventura. Es un comenzar de nuevo, comenzar de cero, pero habían personas que no sabían ni siquiera qué iba a pasar a los metros de cruzar la frontera, no tenían ningún proyecto, ninguna idea, solo salir de Venezuela por la situación. De verdad, me sorprendió mucho porque, bueno, nosotros sí teníamos quienes nos esperaran acá en Argentina, y creo que fuimos muy, muy bendecidos desde el primer día por eso. Y te comento rápido un poco cómo fue esa vinculación, Verónica, y a toda la audiencia. Es que yo Ujú. soy periodista y locutor, y en Venezuela nosotros teníamos una emisora de radio. Yo era dueño de una emisora de radio allá en Venezuela que se dedicaba a temas de tránsito y seguridad vial. ¿Ok? Y de hecho me especialicé, además de periodista, me especialicé en seguridad vial durante muchos años. En la radio, en un momento conocimos a unas personas, a unos chicos que iban de Argentina para Alaska en un Renault 18. Alguien nos dijo, mira, hay unos chicos que van en un recorrido y si quieres entrevistarlos. Y bueno, los entrevisté, y recuerdo que ese día me pareció que su sueño, me encanta la gente que tiene sueños, que tiene metas, y yo les decía, ¿de qué forma les podemos ayudar para que ustedes logren su objetivo? Y ellos me decían, bueno, mira, las cubiertas del auto ya llevan más de 50.000 kilómetros y están muy, muy, muy rotas. Eh, para resumirte y no hacerlo muy largo, eh, le dije a la audiencia, tenemos una audiencia maravillosa, le dije, ¿por qué no los ayudamos a ellos a- a cumplir un poco de su sueño? Y ese día, entre los oyentes de la radio, recogimos dinero y le pudimos comprar las cubiertas para el auto, y ahí empezó una amistad con ellos. Ellos siguieron su recorrido hasta Alaska,
y seguimos en contacto, en amistad con ellos, hasta que la situación se complicó en Venezuela y ellos nos dijeron, si quieren venir para Argentina, nuestra casa está disponible. Entonces, es una historia donde la radio, donde la comunicación y la solidaridad nos unió. En un momento nosotros fuimos solidariamente generosos con ellos, pero muy poco. Y bueno, y hemos recibido una generosidad inmensa porque desde el 2018 estamos viviendo acá en la provincia de Córdoba, específicamente en Colonia Tirolesa, donde ellos nos han cedido su parte de su vivienda, trabajamos con la familia de ellos, así que hemos sido bendecidos en ese aspecto, ¿no? Mm, claro. Cuántas cosas, cuántos detalles, querido Darwin. Ahora, nos contaste parte de tu vida y también de tu profesión, trabajando en una radio como periodista, como locutor en Venezuela, especializado en seguridad vial. ¿Cómo canalizaste toda esa pasión cuando llegaste aquí a la Argentina? Bueno, parte de esa experiencia migratoria, te conté la parte linda, la parte hermosa, pero cuando llegué acá en el 2018 traía algunas perspectivas de trabajo que no se dieron. Yo durante toda mi vida me dediqué incansablemente al periodismo y a la comunicación. No hice más nada sino periodismo, locución, radio y no sabía hacer más nada. Esa es mi realidad, ¿no? Y empecé y llegué a Córdoba y pasé por todas las radios, por eh, las televisoras, llevando currículum, las universidades, y me encontré 6 meses, un año, sin ninguna posibilidad de trabajo, sin, sin ninguna alternativa de generar recursos acá, y fue un momento bastante complicado eh, en ese aspecto en cuanto a la subsistencia, en empezar de nuevo, empezar de cero, ¿no? Entonces, pasaron cerca casi de 2 años, además creo que también por mi edad, o quizás pudiera ser un sesgo eso que estoy diciendo, pero siempre me pregunté desde que llegué, ¿por qué no se me dio una oportunidad? ¿Por qué no me dieron la oportunidad? ¿Por qué ni siquiera una llamada para decir, Darwin, vamos para entrevistarte, para ver qué es lo que haces? Fueron momentos muy difíciles, muy complicados, incluso mentalmente, por decirlo de alguna forma, después de haber tenido tanto éxito en mi profesión, en mi país, aunque tenía un lugar donde vivir, donde estar, donde acobijarme con mi familia. El tema laboral fue un tema bastante complicado. Y fue ahí donde yo conocí a la pastoral de migrantes de acá de Córdoba, buscando incluso soluciones ante una realidad muy compleja a nivel económico, a nivel de hermanos, ¿no? De buscar vincularme con otros hermanos migrantes, saber de su realidad. Y bueno, ahí fue donde conocí a la pastoral de migrantes de Córdoba. En su momento la hermana María Rosa, que era la encargada de la asesora pastoral. Y bueno, y de ahí empecé a canalizar un poco mi profesión y a colaborar en la parte de comunicaciones de la pastoral de migrantes durante unos 3 años aproximadamente que estuve de lleno ahí, muy vinculado con la hermana y con el resto de los hermanos de la pastoral de migrantes. Y ahora, querido Darwin, queremos que nos cuentes, como comunicador y especialista en seguridad vial, cómo se dio esto de escribir un libro. ¿Cómo fue? Bueno, precisamente como tú lo decías, por esa necesidad de seguir comunicando, de seguir aportando, porque además yo, la oportunidad que tuve de hacer comunicación desde que me recibí de la universidad, fue de hacer comunicación de servicio. Eh,
creo que me identifico mucho con mi título de licenciado en comunicación social, es decir, cómo las comunicaciones pueden utilizarse para transformar, para ayudar, para vincularnos con otras personas, para conseguir respuestas, para conseguir las llantas de un auto, para cualquier cosa. La comunicación puede transformar y transforma sociedades. La puede hacer de una forma positiva y la puede hacer de forma negativa también. Entonces, como siempre me he vinculado a a la comunicación de servicio, eh, creo que se unieron acá dos de mis pasiones, una la de comunicador y la otra de mi especialidad en seguridad vial. En Venezuela yo, además de ser director de la radio Servicio Vial 92.5, fui director del Centro de Investigación en Educación para la Seguridad Vial. Fueron dos caminos que llevé de la mano durante más de 10 años, eh, y, y el libro lo que refleja es precisamente mis ganas de seguir dando un aporte en un principio al país que me ha acogido, que me ha recibido, como lo es Argentina, porque además el libro es parte, es una metodología, el libro es parte de una metodología que ya les voy a ir explicando. Pero bueno, entonces tomé la comunicación y dije, ¿qué puedo aportar desde la seguridad vial y desde la comunicación? Y me encontré con datos interesantes, Verónica y amigos que nos escuchan. Y ustedes podrán decir neuroconducción y Darwin, ¿por qué hablar de un tema tan específico? Realmente habrán personas que puedan leer, habrán suficientes personas interesadas en leer este libro. Y bueno, les comento que adentrándome un poco en el tema, como investigador, descubrí dos o tres estudios muy importantes en materia de seguridad vial que hablan que el 30% de la población de los países donde se realizaron, algunos un poco más, entre 25 y 32, pero el promedio es un 30% de la población, sufre de miedo a conducir. Personas que no pueden cumplir con algo tan básico, para algunos tan sencillos, tan importante como es trasladarse con libertad, con seguridad, de un lado a otro. Entonces, si lo trasladamos nosotros acá a Argentina, somos 46 millones de personas las que vivimos acá en Argentina. De esas 46, 30 millones aproximadamente tenemos edad para conducir. Y si nosotros tomamos como referencia esos estudios bien vinculantes y serios en materia de seguridad vial, pudiéramos estar hablando que solo en Argentina pudiéramos estar hablando de unas 9 millones de personas que, aunque no es algo que se comunica muy a la luz pública, sufren, padecen esta condición de poca libertad, porque algunos hasta tienen auto, algunos han podido obtener su licencia de conducir, pero, pero no pueden conducir. Entonces, en ese miedo, y en la investigación que estuve haciendo, mi papel fue vincular toda la divulgación científica que existe en materia de neurociencia, es decir, todos los estudios que tienen evidencia científica de cómo se puede mejorar, desarrollar, establecer buenos parámetros de alto rendimiento en áreas determinadas. Entonces lo que hice fue vincular esos estudios con mi especialidad en seguridad vial, y eso es lo que se convirtió en el libro Neuroconducción, que es el libro que Ahí lo tengo tenés. acá y que, Ah, qué bueno, bueno, recién lo tengo en mis manos, y bueno, qué es bueno. parte de un sacrificio también, no nada más escribirlo, maquetarlo, porque estos procesos tienen que hacerlo todo uno. Cuando hay poco presupuesto hay que hacerlo todo uno, ¿no? Por Eh, supuesto, entonces, editarlo, sacarlo a la venta y todo un claro. camino, Sí, Darwin, allí, sí, ¿no? sí, Me sí, sí. hablabas de un
como un método que tiene el libro, que vos proponés un método. ¿Cuál es ese método? 30% de la población que tiene miedo a manejar es muchísima. ¿Qué método para la gente que se siente identificada con este bloqueo, miedo o dicen algunos mucho respeto, por eso no manejo? ¿Qué propones en este escrito que has elaborado con tanto cuidado? Mira, nosotros, o particularmente me, me tomo de algunos estudios en neurociencias que lo que buscan es eh, desmembrar, desvincular un problema y convertirlo eh, en, en soluciones que van avanzando de a poco en la materia. Me explico. Te lo pongo con un ejemplo y a todos los que están en la audiencia. En Gran Bretaña había un equipo de ciclistas que tuvo un récord inimaginable. Fue muy conocido a nivel mundial porque ellos durante 100 años ganaron una sola medalla en los Juegos Olímpicos. Imagínate, Verónica y amigos que nos escuchan, que ellos, las empresas que fabricaban bicicletas, no querían cederle bicicletas, ni siquiera compradas, porque daban muy mala imagen ante la sociedad que ellos estuvieran usando un equipo tan perdedor, usara sus bicicletas. ¿Qué hicieron? Contrataron a una persona que aplicó un método que es en el cual yo me estoy basando. Y esa persona, ¿qué es lo que hizo? Desmembrar, desintegró todo lo que es el ciclismo en este caso, y ya te explico cómo lo hacemos en seguridad vial. Y, y esa persona no perdió detalles, cosas que parecieran no estar vinculadas con la seguridad vial, perdón, con el ciclismo, las relacionó. Por ejemplo, contrató a un médico para que le enseñara a los ciclistas a lavarse las manos como se lavan los médicos para no infectar a sus pacientes. Esto con el objetivo de que ellos no adquirieran ningún virus y pudieran estar siempre preparados. Los asientos de la bicicleta le pusieron algún tipo de calefacción, abordaron la alimentación, las almohadas con las que dormían los atletas las fueron adaptando de acuerdo a las condiciones de cada uno. Y entonces propusieron que la idea era mejorar un 1% todos los días en cada uno de esos aspectos. ¿Y qué pasó? ¿Cuál fue el resultado? En 5 años, el equipo de Gran Bretaña, en los próximos Juegos Olímpicos que participaron, ganaron 6 medallas de oro, 6 medallas de oro. Y en los 10 años subsiguientes, ellos ganaron más de 117 medallas de oro. Nunca habían ganado un Tour de Francia y de los últimos 6 Tours de Francia ganaron 5 de esos tours. ¿Qué es lo que hicieron ellos? Convirtieron a unas personas que se sentían que no podían hacerlo, que incluso tenían hasta poca fe en lo que hacían, además de un método que no estaba dando resultados, y lo convirtieron en ese método con el cual lo convirtieron en ciclistas de alto rendimiento. Ahora, si nos vamos nosotros a la seguridad vial, fue el trabajo que yo hice y dije, bueno, ¿cómo llevamos ese método a la materia del miedo al conducir? ¿Qué cosas no se han abordado, por lo menos públicamente, sobre el miedo a conducir? Y entonces me empecé a encontrar con estudios de neurociencias que hablan, por ejemplo, de cómo el descanso y el sueño es tan trascendental e importante para que una persona pueda rendir en sus tareas cotidianas del día siguiente. Entonces, por ejemplo, datos como por ejemplo del Instituto del Sueño de los Estados Unidos, que establece que una persona, luego de estar despierta durante 18 horas y en pleno acto de la conducción, pudiera tener condiciones de riesgo similares a una persona que ha tomado alcohol con niveles de 0,5 o 0,8 que la gran mayoría de las leyes lo impiden. Entonces me anclé en ese tipo de estudios y
Y lo que propone el libro es ir paseando por diferentes aspectos de la vida que nos pueden ayudar a manejar ese miedo, a transformarnos en conductores libres y lograr los resultados que queremos, que en este caso, más allá de conducir, es lograr vivir en libertad la conducción. Entonces, el sueño, cómo evaluar nuestro sueño, si estamos durmiendo bien, porque si estamos teniendo las horas de sueño que son las adecuadas para un ser humano, para que su cerebro tenga un proceso de limpieza, de regenerarse, además de las conocidas neuronas que nosotros tenemos en nuestro cerebro, tenemos muchas más, tenemos 86.000 millones de neuronas, pero tenemos 100.000 millones de células gliales que ellas durante el sueño se ocupan de hacer una limpieza en nuestro cerebro. Entonces, si nosotros no dormimos bien, si nosotros no descansamos correctamente, esas células gliales no pueden hacer su trabajo y al día siguiente, ¿qué va a ocurrir? Por ejemplo, como conductores, que nuestra atención no va a ser la correcta, que nuestros tiempos de reacción al conducir, por ejemplo, al percibir algún riesgo, nuestra reacción va a aumentar. Y entonces son elementos que me pareció que son importantes de conocer. El abordaje, yo desde que trabajé la seguridad vial en Venezuela, la vi desde lo exterior, desde la culpa es del otro, de mira qué mal maneja el otro, mira qué irresponsable es el otro, mira cómo no respeta las leyes de tránsito, pero siempre desde el punto de vista del otro, como el responsable del por qué la seguridad no funciona, la seguridad vial no funciona. Lo que planteamos acá en neuroconducción es un viaje más interno. Es decir, bueno, reconoces que tienes miedo a conducir, vamos a conocer cómo funciona nuestro cerebro, así como Dios nos creó maravillosamente y tan perfectamente, y conociendo nuestro cerebro es de las maravillas más hermosas que he conocido en este último tiempo, decir, bueno, así como Dios nos creó, nos dio herramientas para nosotros poder solucionar esos mismos problemas. Entonces las herramientas están en conocer lo que generalmente no utilizamos o que utilizamos involuntariamente, pero que no nos detenemos a pensar y decir, bueno, ¿realmente hay alguna forma de solucionar esto? ¿Por qué estoy pensando como estoy pensando? Porque esos pensamientos que me dicen, Darwin, no vas a poder, no lo vas a lograr, no, eso es muy difícil para ti. Tiene razón el de la autoescuela cuando te gritaba, o tiene razón tu esposo cuando te decía, bueno, pero ¿qué pasa? Que todo el mundo puede manejar y tú no. Y me empiezo a creer esos mensajes y en mi cerebro se empiezan a crear redes que si no me detengo a pensar cómo es el verdadero funcionamiento de mi cerebro y qué estoy escuchando del otro, pero también cómo me estoy comunicando internamente, qué me estoy diciendo yo a mí mismo sobre A mi mí mismo, proceso, en este caso claro. de Darwin, conducción. del 30% que no, que tiene miedo, de ese porcentaje, ¿qué porcentaje maneja efectivamente? Decían, muchos no manejan directamente, pero otros sí, tienen su auto, tienen su licencia de conducir. ¿De ese 30% hay muchas personas que sí manejan aún con miedo? Sí, de hecho, incluso se habla que de ese 30% hay un subregistro de personas que tienen licencia de conducir y que están manejando. Y aquí entra un tema interesante, Verónica, es que hay muchos hombres que, que tienen miedo a conducir, pero por este tema de género en el que hemos estado inmersos, donde el De la poder imagen, ¿cómo del voy a ser hombre, un hombre claro, que como tiene yo voy a miedo decir a que estar frente al volante? totalmente. Claro. Entonces, cuando nosotros vamos a los registros de las personas que voluntariamente indican que sufren de miedo a conducir, en muchos de nuestros países latinoamericanos se habla más del 90% de que son mujeres las que manifiestan
la que manifiestan esta situación de miedo a conducir. Pero cuando nos adentramos en el tema, lo primero que yo hago mención en el libro, es decir, y me dediqué a investigar sobre esto, ¿será que el cerebro del hombre está más capacitado para ejercer la acción de conducir? ¿Será que tenemos algunas condiciones que nos hacen superiores a las mujeres para conducir? Y bueno, efectivamente creo que Dios no se equivoca, ¿no? Y toda la información y la evidencia científica que conseguí es que no hay límites en el cerebro de la mujer y del hombre al momento de conducir. Hay algunas diferencias biológicas en el cerebro del hombre y de la mujer, pero que para conducir no tienen ningún tipo de vinculación, ¿ok? De diferencia. Claro. Sí, yo te preguntaba esto del porcentaje, de cuánta gente teniendo miedo maneja, porque me imagino que deben ser estas personas mucho más susceptibles a los accidentes de tránsito, ¿no? O a los incidentes de tránsito, porque los accidentes se pueden prevenir, ¿no? Claro. Los incidentes de tránsito, al tener miedo, al manejar con cierta compostura, al tener cierto bloqueo, quizás haya más metidas de pata, por así decirlo, ¿no? En castellano. Sí, mira, Como decimos aquí en la Argentina. Hay dos teorías al respecto. Una de ellas es que las personas que tienen miedo a conducir son mucho más responsables que las que no lo tienen. Es decir, que las que no lo tienen. Claro, es decir, una persona que arranca su proceso con miedo a conducir, no la vas a ver excediendo los límites de velocidad, siempre en una intersección va a bajar la velocidad porque tiene temor de que pueda generarse alguna colisión, algún tipo de siniestro vial. Entonces, esa teoría, que es por la que yo más me voy, es que sencillamente las personas cuando tienen miedo a conducir y terminan aprendiendo, resultan ser mejores conductores que quienes han tenido mucha confianza desde un principio. Entonces eso es una buena noticia para quienes nos están escuchando en este momento. Primero, creo que les tenemos buenas noticias si hay algunas personas que nos están escuchando y tienen miedo a conducir. Primero, si usted es mujer y está viendo o escuchando este programa y tiene miedo a conducir, lo primero que le digo, no es una condición de género. Usted tiene las mismas capacidades y fue diseñada maravillosamente, igual que el hombre, para ejercer una acción como lo es la conducción. Segundo, si usted es una persona que tiene miedo a conducir y pasa esa barrera que muchas veces en algunos se limita en no lo intenté, no lo voy a intentar y abandonar. Si usted logra pasar esa barrera, muy probablemente usted vaya a ser mejor conductor que la media de los conductores que andan en las vías de nuestro país. Entonces creo que de hecho incluso de eso se trata el método, de poder ir reconociendo paso a paso cada victoria, cada aspecto, decir, cierto, entonces no es verdad, no sé si acá en Argentina, Verónica, lo dicen, pero por ejemplo, en mi país escuché muchas veces que decir, mujer tenía que ser al volante, frases tan tristes como esa, ¿no? Pero yo además le tengo buenas noticias, más buenas noticias. Decirles que, por ejemplo, cuando a una mujer, ¿sabe que la palabra seguridad para una mujer en general, la palabra seguridad es muy importante para una mujer? Cualquier aspecto que tú le relaciones a una mujer y le digas es muy seguro hacerlo, ya está demostrado por evidencia que lo va a hacer. Entonces, comparemos a un hombre y a una mujer. Si yo a una mujer le digo, te digo a ti, Verónica, es importante que manejes con las dos manos porque el tener el volante con las dos manos te va a ayudar ante cualquier situación a tener mayor control de la maniobra,
a estar más segura, a tener más fuerza en el volante, y eso te va a poder ayudar a evitar cualquier siniestro. Eso te va a hacer una conductora más segura. Si yo te digo eso a ti, Verónica, o a cualquiera de las mujeres que nos están escuchando, van a decir, bueno, me dijeron que tomar el volante con las dos manos es seguro y yo lo voy a tomar con las dos manos. Ahora, ¿qué pasa si yo le digo a un hombre en un curso, en un taller como los que nosotros hemos dado y vamos a comenzar ahora con estos talleres de neuroconducción? Si yo le digo a un hombre, y ya nos ha pasado por experiencia, tienes que manejar con las dos manos, el hombre empieza a decir, ¿y quién es él para decirme que yo tengo que manejar con dos manos si yo he manejado con una mano y lo puedo hacer bien? Y si realmente lo correcto es manejar con dos manos, el hombre es mucho más desafiante que las mujeres. Es decir, el hombre termina siendo un conductor más riesgoso que la mujer, y las estadísticas así los indican. Si nosotros comparamos hombres que conducen con mujeres que conducen, digo con evidencia científica, con datos de los países, el porcentaje de siniestrabilidad en hombres es altísimo, muy superior. Más del 60% de los siniestros viales están involucrados hombres. Entonces eso es una buena noticia a la también. mujer, mira Claro, entonces vos. eso es otra buena Claro que sí. noticia. Estamos dialogando con Darwin Figuera, autor del libro Neuroconducción. Y estamos también conociendo, a propósito, su historia de inmigración, ¿no? Él, llegado desde Venezuela en el 2018 con su familia, con un pequeño hijo, con su esposa, y la necesidad de comunicar lo que él sabía, ¿eh? Y seguir adelante. El proceso de este libro y finalmente tenerlo en la mano se debe sentir muy especial allí, Darwin, ¿no? Es como otro hijo más, ese libro. Totalmente, totalmente. Mucho sufrimiento, muchos trasnochos, Claro. pero bien, Mucha bueno, dedicación, mucha investigación, según nos contabas, porque totalmente. ligar las neurociencias a la disciplina que vos has estudiado, además de la comunicación, la seguridad vial, años comunicando ello, y después descubrir cosas nuevas para que uno pueda enfocarse en esto particular, el miedo, ¿no? A trasladarse en su propio vehículo, a conducir. Bueno, es todo un tema, que no es común que lo hayan tratado. ¿Cómo funciona nuestro cerebro a la hora de conducir, querido Darwin, hablando de neurociencias? ¿Y qué es lo más importante a tener en cuenta a la hora de manejar? Sí, al momento de tener miedos, una de las contras, de las dificultades más importantes que tenemos son esos pensamientos invasivos que nos llegan, que nos paralizan, que nos dicen que no podemos, que nos generan incluso visiones hasta catastróficas de situaciones que van a ocurrir. En el libro abordamos un capítulo especialmente sobre esos pensamientos invasivos, negativos, intrusos, y, y explicamos un poco cómo funciona el cerebro al respecto. Nuestro cerebro produce pensamientos, así como nuestros pulmones producen aire. Es decir, una de las funciones de nuestro cerebro es proponernos pensamientos, ¿ok? Eso quiere decir, ojo, que no todos los pensamientos, de hecho, a nivel de investigación y de evidencia científica, se dice que un alto porcentaje de los pensamientos que nosotros tenemos no son reales, ¿ok? Cuando nosotros luchamos muchas veces con algunos pensamientos que se convierten en un ciclo que va y vienen y que nos preocupan, creo que ustedes ya han podido escuchar que se dicen que un altísimo porcentaje, hablan incluso de más del 90%, de que generalmente no se cumplen. Pero claro, no es fácil, no es fácil. Una cosa es decirlo acá, otra cosa es entenderlo y otra cosa es practicarlo. Eso es parte del método. Puedes tener el libro, puedes escuchar, pero si no accionas, nuestros pensamientos generan emociones, nuestras emociones generan acciones y nuestras acciones generan lo que se llama el performance nuestro, lo que nosotros
damos a conocer de nosotros mismos ante todo el mundo, con las personas que nos comunicamos a diariamente, es eso que se conoce como el performance, pero tiene que ver con cómo estoy pensando yo. Primero, detenerme, creo que al principio decía algo de eso, detenerme. ¿Hemos hecho alguna vez el ejercicio de, por ejemplo, preguntarnos cómo me estoy hablando a mí mismo? ¿De qué forma me hablo? ¿Estoy siendo generoso conmigo mismo? A veces queremos en este acto de la conducción, pasa mucho que quien me está enseñando a conducir puede ser mi pareja, por ejemplo, las mujeres, el marido tratando de enseñarla a conducir. Y entonces, ¿qué pasa? Se mezcla el tema de la pareja, de la relación. Te dije que no sacaras el embrague, ¿por qué lo sacaste así? Que tú no me quieres, que por qué me estás hablando así. Se mezcla este problema de la relación de pareja y a veces decimos, pero ¿por qué me hablas así? A veces la mujer dice, pero ¿por qué me hablas así? ¿Por qué me tratas así? Ahora yo te pregunto a ti, ¿cómo te estás hablando? ¿De qué forma te estás hablando? ¿Estás siendo tan generosa contigo mismo, así como lo estás solicitando del resto de las personas? Por ejemplo, ¿crees que conducir no es lo tuyo? ¿Se lo has creído a los demás o es que ya también te lo estás hablando a ti mismo? Entonces, hay una regla que se llama el PLAP. Pensamientos, lugares, animales o cosas personas, lugares, animales o cosas no pueden condicionar nuestras emociones, no las condiciona. Es decir, me explico. Si yo a ustedes les muestro una foto de, por ejemplo, un gato en estos momentos, yo pongo acá y les muestro un gato en pantalla y les digo, ¿qué piensan ustedes de esto? Algunos les puede encantar, ay, qué tierno el gato, otros pueden decir, odio los gatos, otros pueden decir, ni me van ni me vienen los gatos. Es decir, personas, lugares, animales o cosas no condicionan directamente nuestras emociones, sino lo que pienso yo acerca de eso. ¿Me explico? No viene del otro, Sí, sino sí. viene de Viene desde mí, la afuera. de mi contexto, Claro, de mi claro. experiencia, de lo que yo he aprendido durante el tiempo. Entonces, el primer Sí. ejercicio sería cómo nos estamos hablando a nosotros. Está bueno, Darwin. Tengo preguntas, ¿eh? Después seguimos con más ejercicios, pero preguntas, por ejemplo, Lía dice, muy interesante el tema que está tocando Darwin, yo manejo en la ciudad, pero tengo mucho miedo a manejar en ruta. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué consejo le podés dar a Lía que se comunicaba por aquí, Darwin? Bueno, mira, eso es algo muy común y está entre las diferentes formas en las que se puede manifestar el miedo a conducir. Para algunas personas puede ser de que no me puedo subir al auto porque me da pánico, terror conducir, como hay otras personas que pueden conducir en algún entorno, en algún lugar de confianza, pero algún lugar específico le da miedo, ¿no? Primero hay que conocer un poco de la experiencia de ella, saber si hay algo en particular a lo que le está, a los que le está temiendo. ¿Ocurrió algo? ¿Hubo algún tipo de siniestro que vio, que se enteró de algún familiar? Porque hay algunas personas que incluso pueden tener miedo a conducir después de haber conducido muchos años, que no pueden tomar el auto después de haber conducido durante mucho tiempo. Entonces, primero conocer su caso más específico. ¿Hubo algo? ¿Ocurrió algo? ¿Algún siniestro? ¿O es algo normal? ¿O es que los pensamientos catastróficos te están invadiendo y te están diciendo, no, es que la autopista es más peligrosa porque hay más velocidad? Yo, por ejemplo, te diría, a nivel estadístico, yo acá no estoy hablando de mis opiniones, ni pienso hablar de mis opiniones, sino de la evidencia científica que conozco al respecto. A nivel estadístico, Lía, ¿fue que me dijiste el nombre? Sí, Lía. Lía, a nivel estadístico, la mayor cantidad de siniestros viales está en las ciudades
y en los 40 kilómetros más cercanos a tu lugar de residencia, porque es incluso donde nosotros más confiados estamos, donde nos relajamos un poco más porque sentimos que estamos llegando. Las autopistas y las vías rápidas son los lugares donde menos siniestralidad ocurre. Hay varios factores que pueden generarte miedo a ingresar en una autopista. Y de eso lo hablamos, hay un capítulo en el libro que hablamos específicamente de las maniobras más riesgosas y más peligrosas y les decimos cómo abordarlas. Lo primero es, ¿cómo ingresar? Me da pánico ingresar a la autopista. Efectivamente, el ingreso, porque yo vengo lento y el resto de los conductores vienen rápido. Por eso el diseño de la vía en el ingreso de las autopistas nos da un lugar para que nosotros podamos incorporarnos de forma segura. Siempre, siempre, Lía, y cualquier persona que nos escuche, y esto va para las autopistas y para cualquier acto de conducción en ciudad o en vía rápida. Si nosotros, escúchame bien, si tienes las dos manos al volante, si vas a una velocidad de acuerdo a dentro de los límites que indica la legislación, y si tú quieres incorporarte en una vía o quieres cambiarte de carril, primero, utilizas lo que las leyes determinan que debemos usar. Si siempre tú tomas como una norma tuya, no voy a girar el volante nunca, Lía, o cualquier persona que me esté escuchando, no voy a girar el volante nunca sin antes haber indicado lo que voy a hacer a través del guiño, ni ver por el retrovisor, tanto por el retrovisor del lado a donde yo voy a conducir, como por el retrovisor central me da el panorama de la situación general de la conducción. Y con distancia prudente, claro, ¿no? Con el vehículo de adelante, por claro. supuesto, ¿no? Entonces, de esa forma, por supuesto que esto no es la solución definitiva, no, acá no podemos abordar porque hay muchas formas, hay que abordar, incluso hay que analizar eso, cómo están sus procesos de sueño, cómo están sus procesos de hidratación, cómo la hidratación puede ayudarla, cómo incluso, por ejemplo, si vienen pensamientos invasivos de estos que quieren llevarnos a lugares de que abandonemos. Por ejemplo, hay una herramienta muy importante que es la música. Lía, vincúlate y ayúdate con la música. Yo no te voy a decir cuál, pero busca una playlist o busca canciones que te inspiren, que te lleven a lugares, a recuerdos agradables, a momentos alegres, a contextos donde estuviste muy feliz. Y antes de manejar por la autopista, úsalo, vincúlate con esa música, que la música, ojo, no te lo estoy diciendo como una recomendación ni una opinión, sino porque está comprobado que la música activa neuronas en nuestro cerebro y genera conexiones para que nosotros podamos conducir de forma segura. Otro elemento que hablamos en el libro, por ejemplo, la posición, la posición al conducir. Cuando nosotros sentimos miedo al conducir, debemos tener en cuenta algo. ¿Cómo es nuestra posición? Y no sé si Lía nos está viendo, pero voy a tratar de hacerlo gráfico también. Si mis hombros están hacia adelante y mi cabeza está un poco agachada, está un poco hacia abajo, mi mejilla hacia abajo, hay una investigación que se llama la neurociencia del cuerpo. Cuando nosotros con nuestro cuerpo utilizamos esa posición, estamos enviando mensajes a nuestro cerebro de que estamos mal, de que algo no está bien. Entonces, aunque parezcan recomendaciones muy pequeñitas y a lo mejor ustedes no le vean como mucho sentido, les invito a practicar. En el momento que ustedes sientan algún tipo de temor, corrijan su posición. Los hombros abiertos hacia atrás y el pecho salido,
así, bien, bien erguido. Y si ustedes además a eso, ojo, evidencia científica, le suman una pequeña sonrisa en su rostro, no tienen que estar sintiendo alegría. Le estoy diciendo que le sumen una sonrisa a su rostro y bueno, si quieren me llaman. Les doy mi número y me dan la respuesta, pero Qué lindo. está totalmente Darwin, comprobado. que sí hace efecto eso. Sí. Hay poquitos segundos, porque estamos terminando ya, pero hay una consulta más y en relación a un comentario de Hilda que también nos escribe, que dice que hace tiempo dejó de manejar. Dejó de manejar porque una vez mirando el tablero por sobre encima del volante no pudo ver bien las luces. Y se confundió. A partir de allí después lo operan de catarata, según está por aquí contando, pero desde ahí se paralizó, no volvió a manejar. Estas situaciones, ¿no? De tener quizás algún inconveniente, algún trauma, ver algún accidente o protagonizar algún accidente puede llegar a ser clave para que nosotros trabajemos en eso para volver a manejar, ¿no? Si no podemos solventar esos miedos por aquellas imágenes o esa experiencia, Darwin, me imagino que será difícil volver al volante, ¿no? A Hilda le digo que sí se puede. Primero, lo primero que te digo, chequéate con tu oftalmólogo. Si tu oftalmólogo te dice que tienes las condiciones físicas, visuales aptas para conducir, lo demás es posible. Si sigues un método, en este caso nosotros planteamos uno, pueden haber otros, ¿no? Pero nosotros planteamos uno que es desde el conocernos a nosotros, conocer nuestro cuerpo, aceptar lo que nos está ocurriendo, sí se puede lograr y además no es un proceso que tarda mucho tiempo, es otra buena noticia que les digo. Así que les animo, un altísimo porcentaje de personas que sufren miedo a conducir lo pueden resolver de una forma rápida, sencilla, sobre todo si tienen un acompañamiento. En este caso yo trato de acompañarles a través del libro, les trato de hablarlos Y más, hay lo una más página directo. también, ¿no? Claro, También en relación a neuroconducción. claro, tenemos una página que se llama neuroconducción.online. Ahí vamos a empezar a- a subir información, vincularnos, vamos a empezar a dar talleres, vamos a empezar a presentar el libro en diferentes provincias. Bien, Recién vamos a empezar acá en Córdoba, pero vamos a ir a Buenos Aires, así que a lo mejor los visitamos por allá a ustedes y por en otras supuesto. provincias y vamos a hacer talleres donde además de mostrarles el libro, vamos a hacer muchos ejercicios y vincularnos con las personas que deseen superar esta condición de una vez.